Buenas tardes, bienvenido a este corte informativo. Hoy es viernes 9 de junio de 2023. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Constitucional pena de prisión de 8 a 16 años para el delito de tráfico de personas, estableció la primera sala de la Corte. Casos de abuso sexual de infantes deben atenderse protegiendo su interés superior y con perspectiva de género, determina la segunda sala. Indispensable la protección del medio ambiente para garantizar el disfrute de otros derechos, advierten especialistas. La primera sala de la Corte determinó que es constitucional el artículo 159, fracción tercera de la Ley de Migración, que sanciona el delito de tráfico de indocumentados con pena de prisión de 8 a 16 años por ser acorde con los principios de igualdad y proporcionalidad de la pena. Indicó que la medida se justifica, pues la intención del legislador es desincentivar la comisión de este delito debido a la constante violación de los derechos humanos de los indocumentados por parte de las organizaciones criminales que se dedican a esta actividad ilícita. Además, argumentó que la pena no resulta desmedida en comparación con los castigos establecidos para otros delitos que atentan contra los mismos bienes jurídicos protegidos. Además, busca coadyuvar en el control de los flujos migratorios, la salud pública, los derechos humanos de los inmigrantes, el respeto al orden jurídico y la seguridad nacional. La sala explicó que la mencionada pena tampoco prevé un trato discriminatorio frente al migrante, precisamente porque el legislador buscó proteger a este grupo, impidiendo que por su situación vulnerable se convierta en víctima de quienes realizan una actividad ilícita. En los casos de despido de un trabajador de la educación por haber incurrido en violencia sexual en contra de un infante o adolescente, la autoridad laboral debe atender el interés superior de la niñez y emplear la perspectiva de género, determinó la segunda sala de la Corte. Además, estableció que en caso de que no sean suficientes las pruebas, deberá buscar y solicitar pruebas adicionales con el fin de encontrar la verdad. También deberá dar acompañamiento a la víctima y reconocer que la participación de la infancia puede ser necesaria, pero no puede realizarse contra su voluntad. Además, su intervención deberá ser acorde a su edad, madurez y juicio, evitando toda conducta que pueda revictimizarla. En estos casos también debe protegerse el interés superior de la infancia y la perspectiva de género, y deberá respetarse el derecho a la estabilidad en el empleo del trabajador despedido, por presuntamente haber incurrido en una conducta indebida. Asimismo, tendrá que tomar en cuenta la totalidad de pruebas, la situación de desventaja del infante, el contexto de los hechos y las garantías del trabajador. La Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación difundió en sus redes sociales en qué consiste el amparo, herramienta fundamental para la defensa de los derechos. Explicó que es un mecanismo de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad que busca proteger los derechos de las personas cuando se encuentran en riesgo. Con el amparo directo se puede reclamar la constitucionalidad de una sentencia, es decir, cuando hubo violaciones durante el proceso, mientras que el amparo indirecto se promueve ante actos que atenten contra los derechos humanos. El primero es competencia de los tribunales colegiados de circuito y en algunos casos de la Suprema Corte al ejercer su facultad de atracción, mientras que el amparo indirecto se presenta ante los juzgados de distrito o de forma excepcional por los tribunales colegiados de apelación. Especialistas y activistas advirtieron que el deterioro del medio ambiente interfiere en el goce y disfrute de los derechos humanos. Durante el diálogo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que organizó la Suprema Corte, destacaron que es imprescindible garantizar a la población un medio ambiente adecuado. Porque el derecho al medio ambiente es existencialmente importante, ¿verdad?, para la humanidad y para el propio planeta. Y es más que necesario hablar y trabajar para su protección en un contexto como el que vivimos.
reconocieron que en la actualidad vivimos en medio de una degradación ambiental y constante emergencia climática que es necesario comenzar a revertir. Y como parte del segundo Foro Internacional de Subrogación en la Universidad Aalborg en Copenhague, Dinamarca, se presentó la obra Subrogación en América Latina, coeditada por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ella participa el investigador mexicano Nicolás Espejo Jaksic, que junto con especialistas europeos desarrolla la evolución de la reproducción asistida como una práctica ética y legal en nuestro continente. El foro contó con la participación de especialistas de todos los continentes para compartir puntos de vista y avances legislativos en torno a la maternidad subrogada y los derechos de las infancias. El segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del Cuarto Circuito determinó que la reubicación de una trabajadora con motivo de su reinstalación en un lugar distinto al que originalmente ocupaba y en el que estaba expuesta a un ambiente laboral pernicioso en la misma fuente de trabajo y sin variar las condiciones laborales es la medida idónea y justificada para construir garantías de prevención, reparación y no repetición, con el fin de que no quede expuesta a un ambiente hostil ni desfavorable a su bienestar y seguridad personal y con ello garantizarle un ambiente laboral sano y libre de violencia, pues en los casos en que la trabajadora fue víctima de hostigamiento sexual y violencia laboral, el juzgar con perspectiva de género impone a la autoridad evitar que la trabajadora no sea reinstalada bajo el mismo ambiente laboral perjudicial que denunció. Por el contrario, debe ser ubicada en un lugar propicio para su dignidad personal que garantice su seguridad e integridad durante la jornada de trabajo. Y el Consejo de la Judicatura Federal reiteró su compromiso de garantizar el derecho a una justicia pronta, eficaz, gratuita e imparcial. Al inaugurar el Centro de Justicia Penal Federal en Los Mochis, Sinaloa, el consejero de la Judicatura Federal, Alejandro Sergio González Bernabé, llamó a las y los juzgadores a trabajar con eficacia y eficiencia, ya que en sus manos descansa la oportunidad de delegar la justicia cercana y humana que reclama la sociedad. Añadió que la verdadera impartición de justicia conduce al camino de la legalidad. Por su parte, el titular de la Unidad para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, Antonio González García, indicó que este centro es el número 42 en el país y el segundo en Sinaloa, con lo que potencializa el derecho de acceso a la justicia a través de espacios modernos. El nuevo centro tendrá competencia en 9 municipios, entre los que se encuentran los de Badiraguato, Angostura, Guasave y Mocorito, entre otros. Vamos a una pausa y continuamos con más. Al regresar, descartan que el canciller Marcelo Ebrard haya incurrido en actos anticipados de campaña y promoción personalizada. El reciente fallo del Pleno de la Suprema Corte que da marcha atrás a la primera parte de las reformas político-electorales del gobierno federal es emblemático, pues permite la evolución de su jurisprudencia, consideró la especialista María Macarita Elizondo en el blog Axis del Tribunal Electoral. Lo anterior señala al considerar violaciones al procedimiento legislativo que anteriormente eran calificadas de secundarias, pero que subsisten a pesar de que las reformas se aprobaron en el Pleno Legislativo, pues afectaron el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos de las minorías parlamentarias. Con este antecedente, destaca la Corte, abre la puerta para que este tipo de atropellos puedan ser analizados en sede judicial y no por ello se afecte la división de poderes, pues se trata de la aplicación del principio de supremacía constitucional. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral descartó que el canciller Marcelo Ebrard haya incurrido en actos anticipados de campaña por la difusión de 2 promocionales en su cuenta de TikTok publicados el 20 y 21 de agosto de 2022. La Sala también rechazó que haya incurrido en promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y vulneración de los principios de imparcialidad y equidad en la contienda,
pues de su contenido no se advierte un llamado a votar por Ebrard para la próxima elección presidencial, ni se advierte algún llamado que pudiera entenderse como una solicitud de apoyo. En el presente caso, considero que sí se podría argumentar que es aspirante a partir de las manifestaciones que realiza en uno de los videos. A su vez, considero que el proyecto que se pone a nuestra consideración carece de metodología para analizar los equivalentes funcionales. Coincido en que, en el caso, las expresiones denunciadas no contienen expresiones de solicitud de apoyo o voto, pero es necesario realizar un análisis exhaustivo para proteger la libertad de expresión. La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Chihuahua que había desechado la impugnación de Movimiento Ciudadano contra el registro como partido político local de la organización ciudadana Cohesión Ciudadana por Chihuahua AC. Señaló que el desechamiento estuvo indebidamente fundado, por lo que ordenó emitir una nueva resolución fundada y motivada. Debido a que no se advierte que la responsable haya justificado adecuadamente que Movimiento Ciudadano, a través de su representación, tuvo pleno conocimiento del acto impugnado y que, por lo tanto, operaba la notificación automática. En otro asunto, revocó una resolución del Tribunal Electoral de Sinaloa en torno a los resultados de la elección de la presidencia del Comité Directivo Municipal del PAN en Mazatlán, pues careció de exhaustividad para fundar la supuesta violación al desarrollo de la Asamblea Municipal del partido, por lo que ordenó emitir una nueva resolución en la que analice todos los agravios invocados. El titular del Poder Judicial de Guerrero se reunió con el consejero de la Judicatura Federal, Sergio Molina Martínez, para solicitar la interconexión con los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal a través de la firma electrónica. Rindieron protesta ante el Pleno del Consejo de la Judicatura de Campeche las personas seleccionadas como actuarios y notificadores de los juzgados de primera instancia en materias civil, familiar y mercantil, luego del segundo concurso interno de oposición. El Poder Judicial de Veracruz y el Sistema Estatal del DIF firmaron un convenio de colaboración para realizar cursos de capacitación y talleres sobre psicología, discapacidad y no discriminación dirigidos al personal jurisdiccional y a familias veracruzanas. A partir del 1 de julio, los juzgados segundo, 16º, 26º y 38º en materia familiar y civil de proceso oral en la Ciudad de México incluirán también la materia de tutela de los derechos humanos, determinó el Consejo de la Judicatura Capitalino. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y en otras noticias, el teletrabajo o home office en México estará regulado. Se publicó la norma oficial mexicana 035 en el Diario Oficial de la Federación, por lo que entrará en vigor en 180 días. Contempla las obligaciones de las personas trabajadoras, así como de los empleadores en esta modalidad laboral a distancia, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, políticas y mecanismos de protección de datos e información establecidos por el patrón en el desempeño de las actividades, así como las restricciones sobre su uso y almacenamiento. El trabajador deberá informar por escrito y con antelación cualquier cambio de domicilio temporal o definitivo al lugar del trabajo previamente acordado. El patrón tendrá la opción de contratar servicios de una unidad de inspección acreditada, entre otras políticas. Según cifras del INEGI, en México viven cerca de 22 millones de personas con discapacidad y 11 millones de adultos mayores, sectores de la población que a diario enfrentan obstáculos de movilidad. Para ayudar a solventar estas dificultades, surgió Safe Mobility, un servicio de transporte adaptado a través de una aplicación móvil y un número de WhatsApp que en pocos meses ha realizado alrededor de 200 viajes que brindan seguridad, confianza y autonomía a estos grupos vulnerables. Lo que queremos es esa autonomía e independencia, que sea para irse a tomar un café. Hay una persona adulta que quiere ir a jugar dominó los jueves con sus amigos y ahora ya no, depende de que un hijo lo lleve o alguien se acuerde de llevarlo. Entonces lo que queremos es devolver esa libertad social.
El servicio comenzó en la ciudad de Puebla y están en proceso de llegar a la capital del país y el Estado de México, siguiendo estándares internacionales de accesibilidad y tecnología. Usted podrá disfrutar completo este trabajo especial de mi compañero Jesús Daza en nuestro noticiero nocturno de este viernes. Así concluimos esta emisión. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. No se pierda a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 horas el noticiero nocturno. También lo invitamos a ver este sábado a las 18:30 horas Semanario Judicial, resumen semanal de noticias del Poder Judicial de la Federación, con sus repeticiones el domingo a las 10:30 y 18:30 horas. Soy Laura Murillo, muchas gracias por su atención. Hasta pronto.